Hola Javier, soy Andrea, tengo 28 años y no bebo alcohol porque principalmente no me gusta su sabor y tampoco me gustan sus efectos. El de Andrea no es un caso aislado. Su historia es la de muchos jóvenes. 1 de cada 4 de los mayores de 15 años es abstemio. Esto refleja un profundo cambio cultural y de consumo, evidentemente, porque el alcohol es uno de los elementos centrales de la vida social en España. En el mundo al día, ¿por qué los jóvenes no beben? Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 14 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Resulta una obviedad explicar la importancia que el alcohol tiene aquí en España. Es parte habitual de la socialización, en el ocio nocturno, pero también en comidas, en celebraciones, en sobremesas, en fiestas populares, en los botellones, evidentemente. 2 de cada 3 adultos beben regularmente y el contexto más habitual es el social o el familiar. Además, el vino, por ejemplo, pues forma parte de nuestro patrimonio cultural y somos uno de los grandes productores en todo el mundo. Pero lo cierto es que algo está pasando. Hay un cambio generacional. Este asunto lo conoce además bastante bien mi compañera Gabriela Galarza, que es periodista especializada en consumo. Gabriela, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Ya no beben alcohol los jóvenes? Pues no es que no beban alcohol o que lo hayan dejado, pero sí es evidente que ha perdido protagonismo en su vida cotidiana. Hoy se relacionan con esta sustancia de una forma muy distinta a generaciones anteriores. Y es que, según los últimos datos de la encuesta Estudes del Ministerio de Sanidad, un 24% de los jóvenes mayores de 15 años se declara abstemio, es decir, que no ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. Y esto no se había visto antes, y aunque el alcohol sigue siendo una de las sustancias psicoactivas más consumida en España, especialmente entre los jóvenes de 14 a 18 años, la frecuencia con la que beben ha caído de forma sostenida desde el año 2012. Y es que solo el 1,5% de los adolescentes afirma haber bebido alcohol a diario en el último mes. Así que pues estamos presenciando una transformación clara en sus hábitos. Un consumo reducido, menos importancia en sus vidas del alcohol, el cambio de hábitos del que hablas. ¿Ante qué perfil de jóvenes estamos? Bueno, cabe destacar que estamos hablando principalmente de la generación Z, es decir, los nacidos entre 1997 y 2012. Entonces, son jóvenes que han crecido en un entorno muy distinto al de sus padres o abuelos y se nota sobre todo en su relación con el alcohol, que es, digamos, más puntual, es menos habitual y sobre todo, que es lo curioso, es que se da de una forma mucho más consciente. Empiezan a beber de media a los 14 años, esto no cambia mucho, pero también se ve en la encuesta del Ministerio de Sanidad que es que muchos jóvenes deciden retrasar o incluso evitar ese primer contacto con el alcohol. Y la diferencia, además de la frecuencia que mencionábamos anteriormente, otro factor importante es que destinan menos ingresos que antes. Un informe de un banco neerlandés señala que los menores de 30 años gastan un 0,72% de sus ingresos netos y hace una década este porcentaje era del 1,1%. Claro, es que no podemos olvidarnos del tema económico, de los precios, porque si todo sube, si somos víctimas de la espiral inflacionista, beber pues es más caro y los jóvenes tienen menos recursos y menos trabajo. Recordemos, España es líder en desempleo juvenil en la Unión Europea y los jóvenes que tienen trabajo pues tienen unos sueldos que son muy muy bajos, así que pues todo contribuye. Bueno, mi nombre es Daniel Moya, tengo 20 años, estudio Ingeniería de Telecomunicación y me considero una persona bastante activa que le gusta hacer planes fuera de casa, eso. Luego también hago mucho deporte, no consumo alcohol. Lo decidí pues porque desde joven mis padres me advertían de los peligros, no solo del alcohol, de otras drogas, porque el alcohol yo lo considero que es una droga, aunque esté más normalizado. También que creo que es una cosa que te perjudica a la salud si lo consumes de forma reiterada. Así que entre eso y luego también pues las campañas que nos daban, por ejemplo en el colegio nos daban charlas sobre drogas, me llevaron a la conclusión de que el alcohol no me aportaba nada y que no tenía por qué tomarlo porque no me daba ningún beneficio.
Daniel es otro miembro de la generación Z que no toma alcohol. Él, pues, tiene sus motivos, cada uno tendrá los suyos, pero hay algunos factores coincidentes, digamos, que llevan a que sea esta una realidad, ¿no? Eso de que se bebe mucho menos hoy en día entre los jóvenes. Gabriela, ¿qué motivos les están empujando o les empujan a pasar de las copas, de la cerveza y del alcohol, así en general? Pues por un lado hay una mayor conciencia sobre la salud. Pues ahora los jóvenes se vuelcan más con el autocuidado, están más informados y son más conscientes de los efectos negativos del alcohol, o sea, no solo físicos, sino también a nivel mental o social. Además practican más deporte, siguen rutinas más saludables. Eso por un lado, pero luego también es evidente el factor económico. Al final, el encarecimiento del ocio y la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo entre los menores de 30 años, pues ha hecho que beber alcohol se perciba como un gasto pues prescindible. De hecho, hablábamos con una chica, Carmen, de 20 años, que decía que no es que no le guste beber alcohol, sino que es que no puede permitirse pagar una copa que ahora mismo, pues valen como 15 euros. Y luego hay otra cuestión que es curiosa que comentaba un sociólogo, y es que hay también un factor demográfico, y es que la generación Z es más pequeña en número que las anteriores, o sea, al final son menos que la generación de sus padres y de sus abuelos, entonces eso también pues influye en que se consuma menos. Al principio hemos escuchado a Andrea, 28 años, generación Z, bebía, pero ya no bebe, ni le gusta el sabor, dice, ni tampoco los efectos que tiene el alcohol. Le he pedido a Andrea que nos cuente cuál es su historia. Te cuento un poco mi historia. Yo dejé de beber a los 22 años, pues porque era una chica joven que estaba acostumbrada a salir con sus amigas e irse pues de botellón cada fin de semana prácticamente, y lo teníamos como algo normalizado, el salir y beber alcohol. Entonces yo me di cuenta que, aparte de que no me gustaba y como que me obligaba un poco a beber alcohol, pues me di cuenta también que no lo necesitaba para pasármelo bien, que me lo podía pasar igual de bien o mejor sin la necesidad de beber alcohol. Al principio me excusaba en que pues tenía que conducir, tenía que llevar el coche y que por eso no bebía, más que nada porque me sentía con un poco de presión de decir, jope, ¿y por qué no bebes? Pues entonces yo ponía eso de excusa, y es verdad que a veces me sentía un poco un bicho raro porque me pedía un refresco y la gente pues lo veía como algo muy extraño. Pero es verdad que a día de hoy en mi entorno ya está completamente normalizado que yo no bebo alcohol. Así que yo lo dejé por ese motivo principalmente, y la verdad que no me arrepiento para nada, al revés. Y esta, pues, es la decisión de Andrea, evidentemente dentro de la libertad de cada uno para tomar lo que quiera, para que forme parte de su vida o no el alcohol, o para utilizar el alcohol en el contexto que cada uno quiera. Es verdad que hay que tener algo en cuenta, no es inocuo. Los efectos inmediatos que tiene el alcohol en el cuerpo pueden ser placenteros, esa euforia, ¿no? Esa desinhibición que son evidentes, la exaltación de la amistad, que es un tópico, pero que es así también, pero según la cantidad y la frecuencia con que tomes alcohol, pues implica algunas alteraciones cerebrales y peligros evidentes para la salud, de menos a más graves, enfermedades y demás. Cuanto más frecuente y elevado es el consumo, pues mayor es el daño. Otro ejemplo de los que estamos conociendo es el de Paul. Paul es mallorquín, ahora mismo estudia en Tokio, vive en Japón. En su caso lo dejó el alcohol, dejó de beber por problemas en el estómago. Bueno, me llamo Paul, tengo 22 años y llevo sin consumir alcohol 2 años y medio. Bueno, tomé esta decisión a raíz de una condición médica que sufrí en el estómago, lo que me impidió durante un tiempo tener hábitos de comida normales, por así decirlo, y lo que también me impidió pues consumir ningún tipo de alcohol. Y desde entonces, por razones de comodidad en el día a día, por razones de salud y supongo que también por razones de dinero, decidí continuar con esta decisión hasta el día de hoy. Y creo que el alcohol es una de esas cosas que puede acompañar muy bien en ciertos momentos, que se puede disfrutar con amigos en ciertas ocasiones, mientras no se convierta en algo del día a día, en rutina o en algo indispensable para socializar o en este caso pues salir de fiesta. Tengo muchos amigos que conozco desde hace mucho tiempo que me acompañan en la sobriedad y mi actual pareja también no consume alcohol desde hace varios años
y todos mantienen esa decisión, tanto en fiestas como en reuniones sociales, donde sí otros consumen alcohol. Tan cierto como que buena parte de la población no entiende la vida sin él, sin el alcohol, ni las relaciones sociales, ni el ocio, ni el ligar, por ejemplo. Y esto me lleva a algo de lo que ha hablado Andrea y que sale, me atrevería a decir, en todas las conversaciones que uno puede tener con quien decide pues no beber alcohol. Es la presión social, es la incomprensión y que se mire a los abstemios casi como bichos raros directamente, lo que provoca a veces pues una justificación constante. Pues se lo toman como, no sé si a broma, como que les estoy vacilando, parecen incrédulos, como que les parece muy raro, pero porque está muy normalizado. Cuando dices que no bebes alcohol, siempre la gente te suele insistir como, venga, pruébalo, si no pasa nada, tal, porque te tomes una copa, o yo que sé, cuando sales de fiesta y eso, no sé, a mí me han intentado invitar muchas veces y nada, yo he dicho que no porque, por lo que digo, es una decisión que tengo en mi vida, que no me aporta nada. Aunque me insistan y eso, no hago caso y vamos, siempre cuando salgo pues o me tomo una Fanta, una Coca-Cola, de vez en cuando un Aquarius, pero nada. Y vas a servir una ronda de varias copas, el grifo no se cierra hasta el final. No puedes estar una cervecita, otra, no me metas el grifo. Hasta ahora hemos hecho un diagnóstico de la situación, hemos respondido a por qué los jóvenes están bebiendo ahora mucho menos. Esa es una realidad y como tal pues tiene sus repercusiones y sus consecuencias. ¿Repercusiones sobre la industria del alcohol? Me pregunto, creo que es una buena pregunta. Gabriela, ¿qué está pasando con el consumo en los últimos tiempos? ¿Podemos decir que hay una luz roja encendida? Sí. O sea, se ve una caída del consumo que encima se ha empezado a reflejar en las cifras del sector. Por ejemplo, las ventas de cerveza cayeron un 0,2 en 2024, que no es una cifra muy grande, pero sí que es verdad que es el segundo año consecutivo en el que registran un descenso en sus ventas, y es algo que no ocurría desde 2008, desde la crisis. Y más fuerte ha sido, por ejemplo, la caída en las bebidas espirituosas, que cayeron el año pasado un 3,7% en volumen. Lo interesante es que la base de consumidores no ha desaparecido, pero sí que ha cambiado el comportamiento. O sea, se reduce la frecuencia y la intensidad del consumo y el alcohol, pues ya no se consume día a día. Y hay otro cambio también que detectan en el sector de las bebidas espirituosas, y es que ya no se consume tanto por la noche, sino que ahora hay un cambio hacia el día. O sea, decían que 8 de cada 10 consumiciones de alcohol, o sea, de destilados, se hacen durante el día, que es otra cosa que también señala a otro cambio de tendencia. Entonces, asistimos a esa caída en el consumo, mientras la realidad es que los más jóvenes pues beben mucho menos. En este contexto, como te podrás imaginar, pues el sector del alcohol está reformulando sus propuestas para adaptarse, ¿no?, a los nuevos hábitos, renovarse o morir, dicen, aunque es verdad que el alcohol creo que nunca va a morir, pero sí que están pasando cosas en el sector. Sí, o sea, al final el sector ha entendido que o se adapta o va a seguir perdiendo, y lo está haciendo pues en dos direcciones. Por un lado, la diversificación, y por otro lado, la innovación. Por ejemplo, ya hay empresas como Maus San Miguel que han ampliado su portfolio y ya no solo venden cerveza, sino que tienen otros productos como agua embotellada con la marca Solán de Cabras, que de hecho en sus últimos resultados financieros ha sido lo que ha sostenido un poco esas cuentas. Y luego, también es verdad que en España existe un caso curioso, que es el consumo de cerveza sin, que este segmento representa el 14% de toda la producción de cerveza en el país y el 16% del consumo en el hogar. De hecho, hablaban de que España es un caso casi de estudio, porque cada vez aumenta más el consumo de cerveza sin alcohol. Los destilados sin alcohol también está creciendo mucho, y ya pues marcas de ginebra como Tanqueray, que lanzaron su versión 0.0 hace 2 años y ya representa el 15% de sus ventas totales, o otras como Beefeater o Nordés, que el año pasado lanzó la primera ginebra premium española y que también el mercado está respondiendo bastante bien. Y además señalan que es algo que los consumidores cada vez aceptan más, y el 70% ya lo ve hasta como una alternativa mejor al alcohol incluso.
Es muy interesante todo lo que acabas de contar porque, además de un cambio de consumo evidente, refleja un evidente también cambio cultural con esto del alcohol. Gabriela, gracias. Gracias a ti. Gabriela Galarza ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, donde, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.